¿Ve la pantalla? Mm, sí, profe, ahorita sí. Sí, ahorita sí. Sí, Ok, entonces vamos a iniciar lo que se refiere al liderazgo. ya. Hay un grip. A ver, liderazgo. Ok. ¿Qué entiende usted por ser un líder? ¿Qué será un líder? Entiendo que llevar, supóngase, una empresa a hacer las mejores propuestas. Ujú. Sí, un liderazgo es la capacidad de una persona de poder determinar el cambio, el rumbo futuro de una empresa, en el caso del liderazgo empresarial. Por lo tanto, el liderazgo, podemos decir que es una habilidad que todas las personas pueden desarrollar y por el cual el líder de la compañía o el departamento es capaz de influir en los trabajadores para lograr sus objetivos. Muchas veces se utiliza el término jefe como sinónimo, pero no es lo mismo. Hay diferencia entre un jefe y un líder, las cuales vamos a ver al final. Existen algunos tips para identificar cómo se lleva a cabo el liderazgo. ¿Sí me oye? Sí, sí, profe. Ok. Vamos a analizar cuáles son esos tips para identificar lo que es un líder. Ya. El primer tip es el liderazgo de cuestión de espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que el líder es una combinación de personalidad y visión. Por lo tanto, los estilos de líderes son múltiples. Aquí vamos a analizar solamente 5 tipos, ¿ya? Dado que no existe una receta única para identificar las circunstancias de lo que fue el líder en determinada época. En diferentes épocas existen diferentes líderes. Por lo tanto, el liderazgo es cuestión de espíritu. Ya, profe. Otro tip es prepararse para el futuro digitalizado y globalizado. Quiere decir que un líder debe prepararse a futuro para poder emprender el siglo XXI. Debe tener la obligación de prepararse a nivel digitalizado y globalizado en las TICs, ¿verdad? Lo cual lo va a conllevar un nuevo liderazgo, a ser innovador, Ya. apasionado, sensacional. Por lo tanto, los líderes del siglo XXI tienen ideas únicas y suponen una ventaja competitiva, a diferencia del líder tradicional, el cual no podrá sobrevivir si no maneja los elementos digitales ni los elementos globalizados que exige el siglo XXI. Ya. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? ¿Sí me oye? Sí, sí, profe. Ok. Otro tip es ser competitivo. ¿Qué significa esto? Que todo líder debe construir su profesionalismo a partir de la emoción y la imaginación, debe ser innovador. Por eso es que las grandes corporaciones del siglo XXI usan el análisis del talento, tienen gerentes apasionados que evolucionan constantemente. De aquí que estos gerentes se moldearán a la estructura organizacional de la empresa. Ujú. Ya, Ahora profe. bien, lo importante es que el gerente realice estrategias para desarrollar actividades competitivas en la empresa, se adecue a su puesto de trabajo y forme individuos que trabajen para la organización. Ya. Eso es lo que se fundamenta en el liderazgo, o sea, ir convenciendo a sus trabajadores de que hay que crecer en equipo, no en grupo, y crecer en forma competitiva. Otro tip es que el líder debe convertirse en un directivo del siglo XXI. Por lo tanto, estos directivos serán similares a la década de los 90, pero no iguales, ya que deberá formarse a nivel de diferentes idiomas, estudios internacionales, conocimientos informáticos y capacidad de comunicación son algunos de los aspectos que deben tener los directivos del siglo XXI. Lo importante es tener ganas de conseguir el cargo, después sacrificarse mucho para mantenerse.
y generar la confianza y la infravaloración en su personal, evitando el desánimo. Otro tips, lleva. ¿Tiene el micrófono encendido? Sí, profe. Apáguelo para que no haya múltiple grid. Y cuando vaya por una pregunta, lo prende. Ya, profe. Ok. Porque hay mucho eco. Ya. Ok. Otro tip de liderazgo es la combinación de habilidades. ¿Cuáles habilidades? Habilidades técnicas, personales, profesionales, generales, donde genera la idea de concebir al líder como una máquina perfecta, un hombre orquesta para la dirección. Por lo tanto, ese líder debe tener corazón, debe tener carisma, debe ser sencillo, debe ser humilde. En conclusión, podemos decir que un buen líder se distingue de los demás cuando empieza a desarrollar a las personas que le rodean, cuando los enseña, cuando los valora, cuando los motiva, cuando los instruye, de tal manera que estos puedan llegar a un nivel superior en una forma breve de comunicación. Además, ese líder debe tener confianza en sí mismo y confiar en su personal. Debe desarrollar actividades que lo involucren a él con su grupo de personas y lo cual genera un verdadero desarrollo en el potencial a quienes le rodean. Ahora bien, existen diferentes tipos de líderes. Es por ello que es importante, digamos, entender el estilo de liderazgo que ejercen los supervisores o los altos cargos de la empresa. Siempre habrá consecuencias con los trabajadores, siempre habrá conflictos. Por supuesto, siempre habrá trabajadores que no quieren ser mandados o que no quieren ser ordenados o son trabajadores rebeldes, cuya personalidad va muy diferenciada con respecto a lo que el líder busca. Por lo tanto, es importante que este líder tenga claro que ellos son agentes de cambio, son agentes de transformación, tienen poder de decisión y se concentran en una posición privilegiada a la hora de tomar decisiones para bien de la empresa y en pro de que sus directores o sus jefes los tomen en cuenta. Por supuesto, cuando un líder lleva muchos años en la organización, siempre querrá ver un buen comportamiento, ¿verdad? Siempre querrá que sus trabajadores asciendan a un rango mucho mayor porque él va a ser copartícipe de ese ascenso. Por lo tanto, existirán diferentes dinámicas de trabajo, las relaciones serán muy diferentes con los trabajadores y el cambio de mentalidad también será muy diferente para lograr los objetivos y metas de la organización. Existen líderes malos, existen líderes buenos. Entre los líderes buenos, llamados también líderes positivos, son aquellos que buscan mejorar el rendimiento de los empleados, su bienestar o aumentar los beneficios de la empresa. A diferencia de los líderes negativos o los malos, que resultan ser perjudiciales porque crean estrés en sus trabajadores, en sus subordinados, bajan la autoestima y provocan pérdidas para la empresa. Han habido muchas investigaciones a lo largo del tiempo del estudio de la carrera de la administración, los cuales existen diferentes fenómenos para ello. Sin embargo, vamos a analizar en la clase los 5 tipos de líderes más importantes. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna inquietud? No, profe. Ok. Y finalmente, bueno, ser un buen líder. Entonces vamos a analizar los tipos de liderazgo. El primer tipo de liderazgo se llama laissez-faire, que en francés significa dejar hacer, dejar pasar. Es aquel líder que es delegativo, que todo lo delega en sus trabajadores y él solamente le interesan son los resultados. No me interesa cómo hagan el trabajo, lo importante es que me entreguen resultados. Este tipo de líder interviene solo cuando es necesario y con la menor cantidad posible de control. Abarca muy poco tiempo con ellos, solamente le entrega las actividades y me entregan resultados. Por lo general se dice que es un líder inefectivo debido a la falta de compromiso que tiene con el grupo. Él solamente se limita al resultado de las actividades. Tal como vemos en la figura, él está aquí esperando que le entreguen el trabajo ya realizado. Ahora bien, este tipo de líder, eh, podemos decirlo que no es autoritario porque no se basa en la teoría de que los empleados tengan mucha experiencia, ¿verdad? Tampoco entrena a su personal, no lo motiva, sino que más bien busca que sean productivos, de manera que sus trabajadores deben ser expertos para poder realizar bien las actividades.
deben poseer competencias gerenciales para rendir de la manera más independiente su función. Y por lo tanto, este tipo de líderes son capaces de cumplir con las tareas de muy poca vigilancia y por lo tanto considera que sus trabajadores son totalmente eficientes. Algunos ejemplos en el mundo de este tipo de líder son los siguientes. Claro, el líder no es que sea malo o sea bueno, sino es su forma de actuar. Por ejemplo, Gandhi fue un líder del pacifismo político en la India cuando se enfrentó la India a independizarse de Inglaterra. Él solamente veía los resultados, él motivaba a las personas, pero no lo seguía directamente con ellos. Era una persona sumamente aislada, pero sí veía los resultados y de las actividades para la independencia de la India con respecto a Inglaterra. Otro fue Nelson Mandela en Sudáfrica. Nelson Mandela liderizó políticamente el apartheid. El apartheid era la lucha, la confrontación de una minoría blanca del 20% versus una mayoría negra del 80%. Él fue quien desarrolló la teoría de la liberación de los negros en África y consiguió deberes y derechos para que los negros pudiesen también formar parte de esa gran minoría que eran los blancos. También fue un líder del SFR, solamente involucraba procesos pacifistas de lucha, pero él siempre esperaba resultados. Otro líder, Steve Jobs, liderazgo en el mundo de los negocios, fue un emprendedor, creador de la marca Apple, quien liderizó también esa gran empresa que hoy en día existe. Él también era muy independiente y confiaba en que todos sus trabajadores a nivel mundial podrían sacar la empresa adelante y de hecho así fue. Cuando él falleció, dejó la empresa en grandes gerentes hasta lo que hoy es en día una empresa muy competitiva. Y finalmente también está Diglo Pablo Simeone, fue un liderazgo deportivo en Italia, quien llevó a Italia a competir a nivel mundial en las Olimpiadas y en los equipos de fútbol, y también confiaba en que sus trabajadores podían hacerlo todo bien. Por lo tanto, Gandhi, Mandela, Job y Simeone fueron líderes del SFR que siempre confiaron plenamente en sus trabajadores y no se preocupaban tanto de los procesos, sino solamente del resultado de las actividades. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Ok, ahora, ¿cuáles son las ventajas de ese tipo de liderazgo del SFR? Entre las ventajas, podemos establecer que para algunos empleados la autonomía es liberadora, puesto que el líder deja todo en manos de ellos, que ellos creen, que ellos desarrollen, que ellos propongan. Por lo tanto, mejora la creatividad en el empleado y ayuda a sentirse más satisfecho con el trabajo que realiza. O sea, sería un empleado que no se le impone nada, sino que se le deja libre albedrío de que desarrolle las actividades y presente resultados eficientes. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Hay que tener en cuenta que no todos los empleados poseen las mismas características gerenciales, no todos los empleados son proactivos, no todos los empleados están hechos para hacer un buen trabajo. Por lo tanto, este estilo no sería apropiado para aquellos empleados que no poseen esas competencias, que son flojos, que no son proactivos, que no establecen sugerencia. Por lo tanto, podemos establecer que muchas de las personas son buenas a la hora de asignarse trabajos propios y plazo de entrega, pero otros no, otros trabajadores son lentos, les cuesta realizar sus propias tareas y resolver sus propios problemas y por supuesto no pueden sugerir cuando no resuelven problemas. Este es el tipo de liderazgo laissez-faire o también ya conocido como liderazgo delegativo. ¿Alguna duda con respecto a este tipo de liderazgo? No, profe. Ok. El segundo tipo de líder es el autocrático o autoritario, también llamado dictatorial. Es un líder que es unidireccional porque no oye nada. Es lo que él dice y es lo que le imponga y es lo que él ordena. Lo único que tiene que hacer los subordinados es obedecer directrices que marque ese líder. Por lo menos aquí vemos en la figura que el líder está solo y todos le obedecen. No hay nadie que le refute, no oye opiniones, no oye sugerencias. Es lo que él dice. Se le plantea también que es un líder negativo. Sin embargo, no es malo, solamente que es negativo. ¿Por qué? Porque él no oye a nadie, es lo que él dice y esa es la última palabra. A nivel mundial, entre los representantes de este liderazgo está Adolf Hitler en Alemania, que fue un dictador que llevó a Alemania al desequilibrio total en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Está Nicolás Maduro en Venezuela, ahí faltó la M mayúscula. Nicolás Maduro en Venezuela, que es un líder totalmente negativo, desastroso, dictatorial, todavía tiene a Venezuela en la pobreza, en la miseria,
no atiende nada y todo es un conflicto. Sin embargo, bueno, tuvo sus seguidores. Tuvo Fidel Castro como presidente de Cuba también. También lideró el socialismo cubano. También fue un desastre y su hermano también sigue siendo un desastre. Pues por lo tanto son líderes que nunca oyeron a nadie, sino que era un antojo, un capricho de liderizar al país según su conveniencia. Francisco Franco en España también fue un dictador de los años 40 que llevó a España al oscurantismo y también al desequilibrio económico. En China, Mao Zedong fue un líder muy agresivo también y sí desarrolló parte de China, pero a su antojo. Ahora, ¿qué ventajas tiene ser un líder autocrático o autoritario? Vamos a ver cuáles son algunas ventajas. La ventaja es que puede ser efectiva en ambientes de trabajo en que las decisiones necesitan tomarse rápidamente. Ellos no confían en su personal, por lo tanto, sus decisiones las toman ellos porque no confían en sus trabajadores. Otra ventaja que parece ser altamente efectivo con empleados que requieren una vigilancia permanente de sus actividades, ya que al eliminar la tendencia de que los trabajadores a relajarse, puede aumentar la productividad. Por lo tanto, este tipo de líder no permite que los trabajadores se descansen, sino que todo es trabajo, trabajo para aumentar la productividad y la velocidad en sus tareas. O sea, todo es para allá. Por eso no confían en nadie. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Que no toma en cuenta la opinión de los trabajadores ni la sugerencia, y los empleados simplemente son personas que acatan órdenes y cumplen sus actividades. Es un tipo de liderazgo muy limitativo, por eso se plantea como un tipo de liderazgo negativo, porque no dejan de ser líderes, solamente que lo que hacen lo hacen mal. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok. El tercer tipo de liderazgo es el democrático, el participativo, el más conocido y yo considero que es uno de los mejores. Este líder democrático participativo crea entusiasmo entre los trabajadores al priorizar la participación de todo el grupo, como lo vemos en la figura. Es un líder que oye sugerencias, oye recomendaciones, oye opiniones de todo el grupo. Por lo tanto, permite que los supervisores tomen decisiones y fijen directrices. Este líder concentra todo el poder y nadie desafía sus decisiones, pero oye a sus trabajadores. Es un tipo de liderazgo unidireccional, eh, pero bidireccional, donde se caracteriza por crear entusiasmo en los trabajadores al priorizar la participación de todo el grupo. Este líder promueve el diálogo, la motivación de sus seguidores, toma en cuenta sus opiniones y por lo tanto comparte la decisión final al momento de tomar decisiones que desarrollen a la empresa. A nivel mundial, entre los seguidores tenemos a Martin Luther King. Fue un luchador de los derechos de los negros en los Estados Unidos. Oía las opiniones de los negros para poder desarrollar las leyes de protección a la raza negra. El presidente John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos falleció en el año 62 asesinado porque tenía nuevos cambios para Estados Unidos y muy buena perspectiva. Tomaba en cuenta las opiniones de toda la población y, bueno, lamentablemente fue asesinado. Barack Obama, un presidente negro de los Estados Unidos, descendiente de kenianos, también fue un presidente que fue totalmente democrático y dio mucha participación a la población negra, principalmente en los Estados Unidos. Salvador Allende en Chile fue el presidente chileno que falleció en manos de dos militares por querer salvar a Chile de la dictadura. Y está también, bueno, entre esos son los principales representantes del liderazgo democrático participativo que tomaban en cuenta las opiniones de sus seguidores. Entre las ventajas de este tipo de liderazgo podemos decir que como liderazgo participativo se caracteriza por crear entusiasmo entre sus trabajadores. Los empleados, sus trabajadores suelen sentirse como parte de la compañía y de los cambios que puedan producirse en esa empresa. Por lo tanto, los trabajadores, cuando tienen este tipo de líder, mejoran su afiliación y compromiso con la empresa a nivel de sentido de identidad y pertenencia con la empresa porque sienten que son tomados en cuenta al momento de tomar decisiones empresariales. Ahora bien, ¿cuáles son sus desventajas? Entre esas ventajas hay muchas, ¿verdad? Muchas veces no se pueden superar los desacuerdos entre dos o más partes del grupo. Se hace más lento a la hora de tomar una decisión, puesto que muchas personas participan en ella. Eh,
Por lo tanto, este tipo de liderazgo requiere que el líder posea una gran habilidad para mantener el equilibrio entre diferentes personas, mantener la motivación y la colaboración de quienes le siguen, así como plena confianza en sí mismo. Cuando hay mucha participación, no es fácil tomar decisiones para corregir problemas empresariales. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, profe. Ok. El otro tipo de liderazgo es el transaccional o institucional. Este tipo de liderazgo se centra en el papel de la supervisión, organización y todo el desempeño del grupo. Por lo tanto, es un liderazgo muy generalizado. Es un estilo de liderazgo en el cual el líder promueve el cumplimiento de sus seguidores a través de premios si cumple bien su trabajo o a través de castigo si desempeña mal su trabajo. Aquí vemos que es un líder que tiene un doble cara. Cuando el trabajador lo hace bien, lo premia, ya sea con bonos de producción, horas extras, días libres, ascensos. Pero cuando se hace el trabajo mal y el trabajador no cumple, por supuesto, le llama la atención. Puede ser un memorando escrito, un llamado de atención, un cambio de puesto de trabajo, un descenso laboral o finalmente un despido, ¿verdad? Entre los representantes de este tipo de liderazgo transaccional está la empresa McDonald's, ¿verdad? Es famosa por su hamburguesa a nivel mundial y también por premiar cada mes a los miembros de su equipo de trabajo que han hecho eficientemente. Cuando vamos a comprar hamburguesa McDonald's, vemos un cuadro donde están todos los trabajadores y en la cabeza aparece la foto del mejor trabajador del mes. Por supuesto, ese trabajador lideriza el trabajador y es compensado por su desempeño laboral. En este caso, tenemos como líder transaccional a Hugo Chávez, lamentablemente sumió a Venezuela en una crisis, en una catástrofe, pero él, a las personas que le rendían pleitesía, que le rendían tributo, los compensaba, y a los opositores, que eran los empresarios y los candidatos opositores, los desterraba del país. Está Rafael Correa aquí en el Ecuador, que sí desarrolló muchas actividades de desarrollo y crecimiento económico ecuatoriano, pero tengo entendido que quien no obedecía a sus órdenes tampoco lo tomaba en cuenta. Sin embargo, tengo entendido que Correa desarrolló económicamente el Ecuador y mejoró mucho las vías férreas, las vías terrestres y posicionó al país en un gran desarrollo económico, aunque hubo corrupción, por supuesto. Está Napoleón Bonaparte en Francia. Napoleón fue un líder de la Revolución Francesa. Francia estaba sumida en el esclavismo, estaba sumida también en una pobreza crítica y Napoleón a través de las guerras pudo alimentar mucho a la población. O sea, compensaba a la población que lo siguió en ese ejército para liberar a Francia del yugo. Está Abraham Lincoln, Estados Unidos también con su movimiento independentista de Inglaterra y compensaba a sus seguidores que luchaban contra el ejército inglés. Y por supuesto el padre de las patrias, Simón Bolívar, venezolano, que liberó muchos países del yugo español y también quien estaba con él lo premiaba, pero quien no lo mandaba a fusilar. Así de simple. ¿Alguna duda, alguna pregunta con este tipo de líder? No, profe. Okay. ¿Qué ventaja tiene este tipo de liderazgo? Es un tipo de liderazgo orientado a los objetivos. Solamente busca objetivos, ¿verdad? Objetivos laborales. Por lo tanto, los seguidores son motivados con recompensa por resultados conseguidos y los no seguidores son desterrados, son no tomados en cuenta, digámoslo así. Esa es la ventaja. Ahora, ¿qué desventajas tiene? El perfil del seguidor de este tipo de líder es un individuo racional, motivado por el dinero. O sea, los trabajadores solamente se motivan por el dinero, por hacer bien las cosas, no porque les guste. Yo por el dinero o por otro beneficio o recompensa, cuyo comportamiento es bastante predecible. Por lo tanto, los trabajadores obedecen a este tipo de líder solamente por las recompensas económicas y laborales, por más nada, no porque les guste el trabajo. Esas son algunas de las desventajas. Y finalmente, tenemos el líder transformacional, planteamos que es el líder del siglo XXI, puesto que este líder gerencia bajo un método pensado para fomentar el cambio y la creatividad. Es un líder imaginario, un líder visionario, un líder que va más allá de la realidad, un líder que trabaja en mejorar a la empresa,
Por lo tanto, se trata de un proceso que busca influir, guiar y dirigir a los miembros de una empresa para seguir de forma voluntaria. Convence a sus trabajadores, emplea un alto nivel de comunicación para conseguir sus objetivos y visión de cambio que transmite a sus empleados. O sea, es muy visionario, es muy imaginativo, es muy idealizado. No es malo, pero ya vamos a ver por qué es a veces irracional. Entre este tipo de líderes está la reina Isabel II de Inglaterra. Gracias a ella, el idioma inglés se conoce a nivel mundial, es el primer idioma mundial de los negocios, porque ella fue visionaria en poder conquistar muchos países a nivel mundial. Por eso es que los países de habla inglesa por lo general son países desarrollados por la visión que tuvo ella y la creación de financiar esas expediciones hacia el Nuevo Mundo, partiendo de Inglaterra. Otro líder transformacional fue Winston Churchill, Inglaterra. Fue el primer ministro de Inglaterra quien estuvo a cargo de la reconstrucción de Europa luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y fue quien financió en gran parte a Europa eh, para que fuese naciones muy competitivas como lo son hoy en día. Está Bill Gates, por supuesto conocido como padre de la informática actual. También se plantea su visión acerca de la vacuna contra el COVID-19 y está financiando grandes proyectos para nuevas vacunas. Está Coco Chanel en Francia. Coco Chanel fue una modista francesa. Gracias a ella, hoy en día el sexo femenino usa el pelo corto y usa pantalones, porque ella impuso la moda. A pesar de las críticas, fue una mujer visionaria y ella decía que en la medida que la mujer se adaptara a la sociedad y fuese a trabajar cómodamente, sin necesidad de pelos largos, ni adorno, ni maquillaje, ni nada de eso, iba a rendir más. Entonces ella impuso el pantalón en las mujeres y el pelo corto. Fueron líderes totalmente visionarios y transformacionales. Juana de Arco en Francia, una mujer que luchó contra el ejército francés, vestida de hombre. De hecho, lideró grandes batallas, ¿verdad? Pero cuando lamentablemente fue descubierta que era una mujer, fue quemada en la hoguera. Se le acusó de bruja. Sin embargo, gracias a ella, Francia también logró la libertad en la época medieval. ¿Alguna duda con respecto a este liderazgo transformacional? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. ¿Qué ventajas tiene este liderazgo transformacional? Una de las ventajas es que aporta mayor flexibilidad al funcionamiento de las empresas. O sea, las empresas se adaptan a las visiones, a la creatividad. Por lo tanto, los líderes transformacionales trabajan a partir de esa filosofía empresarial, motivan y aumentan la productividad y eficiencia en el grupo al cual dirige. Cuando estos líderes y sus seguidores trabajan juntos, llegan a un nivel tan alto, tan superior de moral y motivación que son envidia de muchas empresas. Por lo tanto, la clave está en el impacto que tienen sobre los seguidores, ya que muchos líderes de este tipo se ganan la confianza, el respeto, la admiración de todos sus seguidores. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? La principal ventaja es que en lugar de analizar y controlar transacciones específicas utilizando reglas, instrucciones e incentivos, se concentra en cualidades intangibles, en la misión, en desarrollar mucha confianza, así como la visión, los valores compartidos, las ideas, con el propósito de crear relaciones en sus trabajadores y dotar de mayor significado las actividades independientes. Por lo tanto, muchas veces sus seguidores, al ver que no se cumple lo que el líder sugirió, se desmotivan, ¿ok? Y empieza el proceso de cambio. Y ahora, este tipo de liderazgo hace énfasis en un clima laboral que pueda llegar a ser contraproducente, o sea, porque todo lo ve idealizado, todo lo ve bonito, todo lo ve sin problema, pero cuando ocurre un problema que él no puede afrontar como líder, se desmotiva, se desmoraliza y sus seguidores pierden confianza en él. Por lo general, cuando hay crisis que pueden hacer colapsar a la empresa a corto plazo en cuestión de semanas, o sea, desaparece todas sus ideas y deja de ser creativo. ¿Okay? ¿Alguna duda con respecto a esta línea transformacional? No, profe. Ok. Finalmente, vamos a comparar la diferencia entre un líder y un jefe. ¿Qué hace el jefe? Inspira temor. El líder genera confianza en sus seguidores, en sus compañeros de trabajo.
El jefe dice, yo hago, yo hice, yo voy, yo vengo, todo es yo, no toma en cuenta a sus trabajadores. El líder sí, el líder dice, nosotros hicimos, nosotros vamos, nosotros desarrollaremos los planes. Siempre piensa en colectivo. El jefe siempre piensa en individualismo. El jefe sabe por qué debe hacerse una tarea, pero no lo dice. En cambio, el líder muestra cómo debe hacerse una tarea, enseña a sus trabajadores, colabora con ellos, aprende con ellos, comparte sus iniciativas y su talento. El jefe se basa en la autoridad, es lo que él dice y ya. El líder se basa en la cooperación, los oye, oye sus sugerencias, oye sus aportes, oye sus relatos con respecto a cómo mejorar en el trabajo. El jefe dirige, autócrata. El líder guía, orienta, motiva. El jefe busca culpables. Quien no hizo el trabajo busca culpable y sanciona. El líder no. El líder soluciona los problemas conjuntamente con sus trabajadores y corrige esos errores en forma mancomunada como equipo. El jefe ordena sobre el problemático 10% de la fuerza laboral. Quiere decir que el jefe solamente ordena trabajo al problemático, no toma en cuenta a los demás trabajadores. El líder no, el líder trabaja codo a codo con el 90% que coopera. Quiere decir que toma en cuenta ese gran porcentaje de trabajadores que lo ayudan a él a desarrollar sus actividades. En cambio, el jefe solamente toma en cuenta el 10% de los trabajadores problemáticos. El jefe suele hacer que crezca el resentimiento, la envidia, el odio entre los trabajadores. En cambio, el líder no, el líder promueve que crezca el entusiasmo, el compañerismo, la integridad entre los trabajadores. El jefe hace que el trabajo sea monótono y aburrido. El líder hace que el trabajo sea interesante y motivador. Finalmente, el jefe ve problemas y desastres que puede destruir la empresa. Todo es negativo, todo es un caos para él. El líder no, el líder ve problemas como oportunidades para que el equipo de trabajo los supere, los afronte y los convierta en ocasiones para crecer. Por lo tanto, es importante el liderazgo porque desarrolla habilidades, destrezas profesionales, humanas, técnicas que pueden motivar a su equipo de trabajo. ¿Alguna duda, alguna inquietud con la diferencia entre jefe y líder? Está bien, profe. Ok. Bueno, esta es la clase de hoy, Stephanie. No, Tiffany, ¿verdad? Tiffany. Sí, profe. Sí, esta es la clase de hoy. Y bueno, si no hay duda, lo damos hasta aquí y pueden iniciar a hacer el ensayo. El ensayo consta de introducción, desarrollo y conclusión sobre qué tipo de liderazgo usted considera que usted puede desarrollar y por qué. ¿Oyó? Ya, espérame, profe. ¿Sobre qué tipo de liderazgo? Ajá, usted considera que usted sigue. Acuérdense que está el liderazgo autocrático, el democrático participativo, el transformacional, el laissez-faire y el transaccional. Son 5 tipos de liderazgo. Entonces escojo uno de esos de los que Ajá, ¿con cuál de ellos usted se identifica? Y, ya, y hace el ensayo, el por qué. ya, profe. ¿Ok? Entonces hoy en la tarde ya va a abrir para enviarle el deber. Sí, ya está abierto. Ahorita le Ya. abren 2 minutos, le Profe, abre. una preguntita del foro que dice estoy aquí, pero ¿en dónde es de responder? Ahí mismo, donde está, ahorita reviso, donde está, de acá no lo puse como actividad. Ahorita reviso, porque yo ahorita le reviso y para que haga la actividad. El foro va a estar antes de esta actividad. Ujú. Ya, profe, ¿por qué no aquí dice ve a la clase y luego responda, pero no sé en dónde responder? Ok, ¿Qué es, en Word o aquí mismo? no, puede ser el mismo, puede ser en Word y sube la clase y sube la actividad. Ujú. Ya, porque aquí dice tema y nada más, profe. Ajá, ahorita reviso a ver. Yo, Ya, déjeme que ya, voy a profe. cerrar aquí. Vamos a ver, Ya. vamos a revisar de una vez. Sí, sí, Ya. profe. Ajá, ya va, un momentico. Ok, grupo 2. Ajá, este es el foro, ¿eh? Ujú. ¿Por qué se considera la dirección como una de las fases administrativas de mayor importancia a ser ejecutada por el administrador? Ya. Ajá, entonces usted le da aquí, ¿verdad? A ver, desde que no déjeme colocarlo nuevamente, quizás no lo coloqué como tarea. Entonces, si no, yo lo subo otra vez. Yo lo Ya, borro y ya, lo subo. profe.
Y aquí está la otra actividad. Ya va. Esto está lento. Aquí está la actividad de ahorita, ya se la voy a abrir, que es esta. Realice. Ah, ya. Vamos a mostrar. Realiza un ensayo sobre el tipo de líder que usted se considera y por qué se identifica con él. Ya, profe. Entonces ahorita le abro las dos. Ya esta está abierta, ya la puede comenzar. Ahorita le subo a la clase. Ya. Bien, bueno, hasta luego. Nos vemos entonces el lunes. Profe, ¿y el lunes es asincrónica o sincrónica? Todavía no sé, yo le informo el domingo porque todavía no nos ha enviado los horarios si tenemos clase o no. Si no tenemos clase, si no tenemos que estar allá, yo le aviso que es sincrónica. Si tengo que dar clase, yo le aviso que es asincrónica. Ujú. Ya, profe. Ok, Muchas gracias a entonces. usted. Hasta luego. Hasta luego, profe, que pase bien. Igualmente. Bien. Vamos a cerrar aquí.